con muchas ganas de compartir contigo. Gracias nuevamente por esta invitación. Sabes la admiración que yo te tengo porque eres una gran comunicadora, una gran mentora de abundancia, de mentalidad, y tienes un mensaje muy bonito, muy auténtico, y me encanta lo que haces, y bueno, aquí estamos para compartir con toda, bueno, con cualquier persona que quiera estar aquí con nosotros, y en vivo o en diferido también. Sí, sí. Exacto, exactamente. Que nos vean ahorita, el próximo mes, en una próxima vida, pero igual aquí lo dejamos grabado. Gracias por tus palabras, gracias por tu admiración y sabes que es mutuo. Yo estoy muy honrada de tenerte aquí siempre y de poder conectar con esa sabiduría tan maravillosa que nos transmites y sobre todo con esa, siempre lo digo, con esa forma tan fácil en la que comunicas por ejemplo el libro, ¿no? Lo que estuvimos hablando la vez pasada, que hay personas que está muy digerible, está genial, para que lo compren. Y además para las personas que está basado en tu experiencia de vida y está basado también un poco en el curso de milagros para las personas que sienten ese llamado y que abandonaron el libro como yo, que dijeron, no, eso es muy difícil, pues acá está resumido con las palabras y la sabiduría de Mariana. Yo les estaba contando a Mariano que hace 2 días estaba aquí enseñándoles un poco, hablando de esa ansiedad que nos da en el momento de venir aquí a las redes sociales, de venir a vender, de venir a publicar, de emocionalmente todo lo que sucede, porque no es poner un producto y ponerle un precio, sino que el tema emocional es muy fuerte. Y yo me despedí con algo que incluso después dije, oye, a veces superamos cosas y no nos acordamos cuán mal, o sea, tan mal que la pasamos y lo que sufrimos. Y yo me despedí diciendo, bueno, y hay algo que voy a traer al experto el viernes y es ese temor al que dirán. A mí me paralizó por muchos años, a mí no me da pena decirlo, me paralizó por muchos años, no me dejaba lanzarme, me desconectó de mi esencia, me llevó a estar en muchas noches oscuras del alma. Creo que la primera vez que subí un video, creo que duré 3 años antes subiéndolos y cuando los subí, creo que empecé a borrarlos media hora después, me criticaba mucho y afuera obviamente todo el mundo te critica, que es que la trenza está torcida, que es que hablaste muy rápido, que muy despacio y todo eso no lo compramos, ¿no? Entonces nos sabotea facilito todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para quitarnos ese miedo al que dirán y poder ser auténticos, eh, hacer eso que queremos? Bueno, antes que nada, felicidades, ¿no? Felicidades por haber trascendido ese miedo. Miedo que, claro, a veces a ponernos frente a una cámara Sí. o a emitir una idea, ¿no? También entre tantas ideas que hay por ahí, subir ideas a internet. Bueno, un miedo que yo también he trascendido, ¿no? Porque como todos, he comenzado con grabaciones en audio, luego cada tanto, bueno, luego Facebook Live y todos estos live, luego eh, hacer vídeos de YouTube y sí, claro que al principio puede haber críticas y puede haber inseguridades, pero a veces, por eso te felicitaba por haberlo trascendido, ese miedo, porque a veces el mensaje que uno emite y el compromiso con el amor, con la conciencia, con la verdad, como quien quiera llamarlo, ¿no? Como cada persona le pondrá su nombre, pero el mensaje en el cual uno cree y que sabe que, porque evidentemente a una persona, a uno lo ha ayudado, ¿no? Entonces tiene la constatación de que hay una verdad, de que hay un mensaje que ayuda, hay un mensaje que puede potenciar vidas, que puede inspirar vidas. Entonces a veces, en algún momento, esa potencia del mensaje eh, termina trascendiendo este miedo del qué dirán, bien, y de la opinión de los demás. Mm. Por eso te quería felicitar por haberlo trascendido. ¿Y cómo liberarnos o cómo sanarnos de este miedo? Bueno, sí, podemos compartir algunas reflexiones
primero yo comenzaría, hay que tomar conciencia de qué es la opinión de los demás. Es decir, empecemos por el principio, o sea, ¿de qué estamos hablando cuando decimos la opinión de los demás? Y estrictamente son juicios que se emiten desde el sistema de pensamiento de otras personas. Nada más, tan simple como eso. O sea, en el fondo son meras palabras, son meros sonidos. Entonces, tenemos que preguntarnos por qué nos impactan tanto. Es decir, ¿qué hay detrás? ¿Cuál es la causa profunda? Porque, claro, la opinión de los demás no son ni mensajes de ángeles, ni señales del universo, ni nada más que eso. O sea, juicios que salen de la mente de otras personas. ¿Bien? Y obviamente que se pueden considerar y se pueden escuchar, pero el tema es que no nos detengan, no nos estanquen. Entonces, ¿y por qué nos condiciona la opinión de los demás? Justamente por eso, por tener la creencia instalada desde el sistema de pensamiento de miedo, porque como tú bien sabes, yo postulo esta teoría y comparto esta teoría de que hay un sistema de pensamiento falso, un sistema de pensamiento irreal, un sistema de pensamiento del miedo que tiene que ver con el ego, y hay otro que tiene que ver con el amor y con la conciencia. Esta creencia de que la opinión de los demás es muy importante y que además le doy peso y me afecta, viene del sistema de pensamiento del ego. Porque el ego fue generado desde fuera. Justamente el ego fue generado por los mensajes de los demás. Entonces es lógico que considere importante lo que piensen los demás. Y entonces, si tenemos la tendencia a preocuparnos por lo que digan o piensen los demás, vamos a mantener oculta la propia voz de la conciencia y la de nuestra alma, ¿no? Entonces, también está relacionado un poco con la hipersensibilidad. Bien, a las personas altamente sensibles le afecta mucho, o sea, las palabras, y también en el subconsciente se tiene la idea de que las palabras tienen capacidad de hacer daño, y no lo tienen. ¿Por qué? Porque justamente son sonidos que salen de la mente y de otras personas, del sistema de pensamiento de otras personas. No tienen la capacidad de hacer daño, como nada tiene la capacidad de hacer daño. Porque nuestra propia creencia en el daño hace que pensemos que las palabras de las otras personas puedan llegar a ser capaces de dañarnos, ¿no? Y nada nos puede dañar, porque somos conciencia. Y esa conciencia es inmutable, es invulnerable, no conoce el daño, ¿no? Porque además las opiniones de los demás son efímeras. Es decir, un día están, otros días no están, y si son efímeras, tienen que ver con lo irreal, porque lo real es lo permanente. Y nuestras ideas, nuestros pensamientos, tienen un mayor nivel de permanencia. Entonces, muchas veces se recomienda enfocarse y pensar y escuchar la voz de nuestra propia conciencia, la voz de nuestra propia intuición, y enfocarse ahí, que además también es un tema que tiene que ver con el amor propio. Y además también en las relaciones afecta mucho también la opinión de los demás. Muchas veces en las parejas, yo recuerdo también en algunos talleres de relaciones conscientes, parejas conscientes, hablo un poco de lo que es los invasores, ¿no? Y bueno, los invasores son personas que son externas a la pareja y que opinan, ¿no? Y muchas veces las familias, ¿no? Las familias de una pareja, la suegra, el suegro, amigos, no sé, bueno, todas personas ajenas, las opiniones de los demás impactan en la relación. Entonces, obviamente se invita en ese taller porque eso tiene que ver mucho con la pareja consciente. La pareja consciente sabe que la relación es de a dos, ¿no?
una relación adulta y madura sabe que no se tiene que guiar por lo que opinan los demás y que no tiene que ser sensible a lo que digan los demás, porque eso, a ver, nosotros muchas veces no conocemos ni lo que está en nuestra propia mente. Entonces, ¿cómo podemos poner las manos en el fuego por lo que sale de la mente de los demás? ¿Bien? Entonces, estas reflexiones quizás nos ayudan un poco a quitarle peso, quitarle importancia, porque además cuanto más profundo sea nuestro discernimiento y hayamos expandido cada vez más la conciencia, tendremos mayor seguridad en nosotros. Esto también tiene mucho que ver con la falta de seguridad. Y a veces por esa falta de seguridad caemos en obsesionarnos con comentarios ajenos, ¿no? Entonces, a tu pregunta, ¿no? La sanación, si bien es un tema complejo porque podemos abrir muchos focos, pero la sanación requiere mucho desarrollo de la seguridad interior, de nuestra firmeza, de nuestra determinación, e ir también quitándole el significado a esos sonidos que salen del sistema de pensamiento de otras personas. Y luego también, si eso resuena en nosotros, es porque nosotros tenemos heridas, ¿no? Tú hablabas también en la introducción del rechazo, ¿no? De la herida de rechazo. Bueno, la herida de rechazo impacta en el miedo a lo que digan o piensen los demás de nosotros, porque si piensan o dicen que somos agradables y buenos, pensamos que seremos integrados, que seremos incluidos. Y si piensan lo contrario, tendremos el miedo a la no pertenencia, y detrás de la no pertenencia está la exclusión. Y en el fondo, en la exclusión también está el peligro, el daño, el riesgo, y en el fondo el miedo a la muerte, ¿no? Entonces también vemos que, bueno, en esto me baso un poco en el curso de milagros, ¿no? Hay una lección del curso de milagros, que creo que es la primera, que dice que nada significa nada, ¿no? Entonces nos invita a disolver nuestros juicios para interpretar la realidad. O sea, en el fondo también sabemos, Cata, que no hay nadie fuera, ¿bien? Y muchas veces utilizamos esas palabras de lo que digan los demás como símbolos para justificar nuestra falta de libertad. Entonces, en el fondo, claro, porque nosotros somos libres y somos conciencia y somos amor, pero claro, si nos paramos en el sistema de pensamiento de miedo, en el sistema de pensamiento del ego, ese mismo sistema de pensamiento que escucha a la opinión de otra persona, toma ese símbolo justamente para justificar ese sistema de pensamiento del miedo. Es que es como decir, bueno, si una persona hace algo público y alguien dice, no, tú no puedes hacer eso. Bueno, entonces el mismo ego capta ese símbolo de que le dice que no puede para justificar su propio límite, para justificar que no puede. Porque dice, claro, ahora que lo veo en el afuera, ahora sé que es verdad, entonces, porque la opinión que diga, la opinión de los demás también programa nuestra mente. ¿Bien? Entonces, pero claro, por otro lado, sabemos que no hay nadie fuera. Entonces, en cierta forma también, y esto es más profundo, lo que dicen los demás de nosotros mismos también es una atracción de nuestra propia mente. ¿Bien? No sé si resuenas con lo que estoy diciendo, o es chino básico. Yo estoy haciendo cuentas y diciendo por qué Mariano no me dijo esto hace 10 años. ¿Tú dónde estabas? Yo vengo de la vieja escuela y yo no tenía guía, absolutamente nada. Creo que las redes estaban recién, escasamente estaba descubriendo mi voz, mi esencia, quién era yo, y todavía lo estoy haciendo, pero era que yo andaba sola por la vida y a mí me tocaba pulso, fue madre, y dudaba mil veces de hacer algo y ponía una foto, escribía cualquier cosa, y claro, como vivía con ese miedo, entonces la vida me lo sostenía, y 5 minutos después, o incluso haciendo el mismo en vivo, siéntese derecha, está despeinada, tome agua, inclusive mi propia familia, y desde el amor, ¿no?
desde la crítica constructiva, también la crítica destructiva, también la proyección de la otra persona. Es que deberías, si hablas de espiritualidad, deberías tener alas, entonces siéntate derecha porque la oratoria nos cuenta que la proyección y la voz y tal cosa, y yo Dios mío, que cómo me he visto, de qué hablo, estoy hablando duro, despacio. Entonces, lo hice tantas veces y muchas veces quise renunciar, salía de un en vivo llorando, subía un video y lo veía yo. Creo que yo era la única que lo veía y la que más lo criticaba. Borré muchísimos millones de videos y claro, todavía está un poquito el miedo, todavía está ahí. A veces digo, ¿será que me van a criticar la trenza? Y ya digo, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? A mí me gusta y pues ya, pero la verdad es muy difícil y tú no lo estás poniendo de una forma así como tan que yo digo, pero ¿por qué no me lo dijiste a mí hace 10 años? Pero igual es perfecto, pero ya con una estructura, la forma en la que me lo cuentas, lo suavizas, ya lo entendemos. Yo no entendía nada, o sea, nada. Yo estaba ahí frente a una cámara, yo no sé ni qué hago acá, ni para dónde voy. Fue súper largo el proceso y claro, entiendo que era parte del plan de mi alma para dedicarme a lo que me dedico hoy en día, pero hay muchas personas que renuncian a su sueño, vienen impulsadas conmigo inclusive a, Cata, enséñame a crear mi negocio, emprende, yo quiero hablar de esto, yo, pero en el momento de hacer el video, de subir una foto, de, incluso se van. Es un síndrome, el síndrome del impostor y el tema al rechazo y la crítica y qué van a decir, y porque entonces empiezan a creer, a comprarse cuentos, ¿no? De, es que no sé lo suficiente, me falta otro título, más preparación, cobro muy caro, qué van a decir, que no sé. Entonces, ¿cómo poderlo hacer de una forma suave? No como me tocó a mí lanzarme de una y sola, hasta que pedí ayuda, ¿no? Pero cómo poder suavizarlo. Sí, aparte teniendo en cuenta también que la sanación depende de un proceso, ¿no? Proceso. Sí, sí. Yo, volviendo un poco también a lo que tú planteabas, ¿no? ¿Cómo se sana? Primero, bueno, con algunas reflexiones basadas en la no dualidad, ¿no? Esto de que no, como te decía antes, ¿no? Que no hay nadie fuera, que todo lo que vemos fuera es un símbolo, que, que lo podemos usar, o sea, para nuestra expansión de la conciencia, pero a veces esos símbolos los toma el propio ego para frenarse, ¿no? Entonces, también con mucha indagación también se sana, ¿no? Porque la persona se observa que está haciendo eso, que muchas veces, claro, las personas no se dan cuenta que están haciendo eso. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, nosotros tenemos una mente consciente y otra subconsciente. Y estos gestos que a veces hacemos de utilizar las palabras de los demás para justificar nuestra propia falta de libertad, nuestro propio miedo, y eso lo hacemos de manera inconsciente, ¿no? Entonces no nos damos cuenta. Y es muy triste porque a veces es como que personas que tienen mucho talento, muchos dones desarrollados y capaz que podrían desplegarse con todo su potencial, muchas veces, como tú bien dices, bajan los brazos y, y porque tiene mucho que ver en que en esto también influye la sanación del sistema de pensamiento. A veces podríamos decir, no, pero esto es un tema muy, pero muy específico, ¿no? El miedo a lo que digan los demás. Pero claro, una persona cuando sana su sistema de pensamiento, está más orientado ese sistema de pensamiento hacia el amor, ¿no? Hacia la conciencia. Y esos pilares verdaderos de la conciencia y del amor también tienen que ver, por ejemplo, si mencionamos algunos, no sé, la aceptación total, por ejemplo. Eso es algo que tiene el propio amor y que nosotros lo podemos llevar hacia nuestra percepción, la aceptación total. Entonces, claro, cuando una persona se expone en público con miedo a lo que digan los demás, cuando recibe esas críticas o cuando recibe esas opiniones o esos mensajes, aceptarlos, pero también aceptarse la propia persona en lo que está haciendo. O sea, la propia aceptación total. Vital, sí.
exacto. Y si esos mensajes, obviamente, porque son como reflejos, ¿no? Estos mensajes nos llevan hacia partes de nosotros mismos, también tener la conciencia para observarse, porque la expansión de la conciencia tiene mucho que ver con el conocimiento también del afuera y del espacio físico, lo que sea, pero también con lo interno, con nuestros propios miedos, con la observación de nuestros propios pensamientos, ¿no? Entonces, también eso nos puede invitar a ir hacia adentro, ¿no? Esos mensajes de los demás. Y luego también nos podemos volver muy prácticos y también sanarlos, o sea, sanar este miedo a lo que digan los demás con la reprogramación del subconsciente, con terapia de afirmaciones, que son mensajes sistemáticos dirigidos hacia la mente en determinados momentos del día. Yo recomiendo mucho a la mañana, apenas uno se despierta, y a la noche también, o puede ser también a la tarde, para mensajes dirigidos de manera enfocada, de manera sistemática, hacia la mente para que la persona pierda el miedo hacia la opinión de los demás, ¿no? Eso es lo más práctico y lo que mayor resultado obtiene, porque nuestra mente subconsciente lo maneja absolutamente todo. Y si uno, a veces, claro, podríamos ir en terapia reflexiva a sanar las heridas emocionales, o también a estudiar el curso de milagros, la no dualidad. Sí, si la persona hace eso, mejor. Pero para la mente, de manera práctica, la terapia de afirmaciones y la reprogramación del subconsciente es, para estos casos, también lo más efectivo. Porque así se programó el sistema de pensamiento. Se programó desde fuera, pero de manera azarosa. Es decir, alguien en algún momento de la infancia nos pudo decir que lo que dicen los demás es muy importante y que la opinión de los demás lo es todo y que tenemos que estar muy en sintonía con el entorno y con la sociedad y que es muy importante lo que la sociedad dice de nosotros y cosas así. Entonces, claro, la persona le da un peso de mucha importancia y eso termina estancándola, limitándola en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que sí, lo de la aceptación es supremamente importante porque yo estaba sufriendo mucho con el que me aceptaran afuera cuando a veces ni siquiera era que me rechazaban todos, era entender que yo estaba criticándome todo, físicamente, cómo hablaba, o sea, todo en mí estaba mal hasta que dije, ya no más. O sea, ¿qué puedes cambiar de ti que no te gusta? El peinado, cámbiatelo la voz, pues ahí está, ¿qué puedes hacer? O sea, me critiqué tanto que tuve que reconstruir mi autoestima y empecé en este tema de las terapias y todo esto, pero también soy partidaria de que así como están las afirmaciones, la reprogramación, hay tantas terapias, también veo que hay personas que se la pasan, que se evitan y se la pasan. Creo que no sé cuántas vidas van a estar esperando a que se vaya el miedo y se esconden en una terapia y saltan a otra terapia y a otra metodología y a otro libro y se esconden. Es que cuando me reprograme esto, cuando vaya y me abran los registros, cuando vaya y me hagan reiki, y entonces nunca salen. Y a mí el miedo todavía no se me ha ido porque soy un ser humano, todavía tengo miedo, todavía tengo mis heridas abiertas, todavía tengo mis cosas y todavía estoy sanando, pero mientras lo estoy sanando igual yo me lancé y lo sigo haciendo todos los días. Y todavía dudo de mí, y hay días en que no quiero venir por acá, hay días en que ando muy empoderada y otros en que siento que el mundo me está devorando y es normal, pero es sí, esa parte de la sanación, o sea, sí o sí no se la pueden saltar y eso debería ser una ley, que todo el mundo fuera a terapia y se sanara, o sea, sí o sí, y más ahora con tanta información, esta información que tú nos estás dando, a mí no me la dieron hace más de 10 años y yo, pero ¿dónde está Mariana? Y yo acá, ¿qué hago? ¿Cómo me lanzo? Estás dándolo muy fresco y con esas pautas, yo las hubiera escuchado, hubiera sido más suave, pero bueno. Pero no quedarse uno ahí como que toda la vida, espero ya estar listo para lanzarme. Y es lo que a veces la gente piensa. Espérate que cuando sea mi momento y yo te aviso y yo te llamo, ¿qué le dirías a esas personas que están esperando a que el momento ya esté listo y a que el miedo desaparezca? Bueno, para esos casos, yo diría de trabajar las creencias de tiempo, ¿no? Porque claro, es interesante, interesante saber cómo en este miedo a lo que digan los demás, también pueden estar
todos los componentes falsos, los pilares falsos del sistema de pensamiento, ¿no? Cuando te escuchaba y mencionabas esto de que, claro, como que eras muy, muy perfeccionista, ¿no? Bueno, ahí también, ahí vemos que están los juicios, estos juicios duales, famosos juicios duales. La gran mayoría de las personas, todos nosotros, fuimos programados en la dualidad, ¿no? En el bien y el mal, lo mejor, lo peor, el éxito, el fracaso, lo correcto, lo incorrecto, ¿no? Fuera, dentro, también, porque muchas veces en la conciencia de separación nosotros podemos pensar que está desintegrado eso, como que hay una afuera y una adentro. Entonces el mundo de nuestros pensamientos vendría a ser el interior y lo que dicen las otras personas es algo que está externo. Eso es totalmente falso. Nuestra conciencia está integrada. Entonces, claro, eso es un juicio dual, el juicio dual del fuera y del dentro, el beneficio, el perjuicio, ganar, perder. Entonces, también es importante revisar esos juicios duales porque muchas veces en el perfeccionismo solemos caer en que, claro, si hago tal cosa no lo estoy haciendo mal. Bueno, lo hice así, pero lo podría hacer mejor. Y yo todavía lo tengo. Y a veces me tengo que observar y yo digo, ya cállate, Catalina, hazlo, lánzate. Es duro. Tenerlo no pasa nada. El tema es que tú me imagino que ya lo observas, ¿no? Sí. Bueno, el observarlo ya es un paso hacia la sanación. Porque tú eres consciente de que lo tienes. Pero claro, la mente subconsciente es tan poderosa que tú por más que lo tengas y que sepas que la verdad es que no tienen que estar los juicios duales y que la verdad es la neutralidad y la verdad es el amor y que todo está bien, ¿no? Que si hago un vídeo de tal manera está bien y si lo hago de otra manera está bien. Tú por más que lo sepas, claro, por eso decía antes, ¿no? Que como muchas cosas, a veces se hacen años y años y años de terapia y no se llega a sanar, que esto no es, con perdón de psicólogos, coaches, terapeutas, que además yo mismo también hago terapia reflexiva. Lo que pasa es que a veces hablando no se llega a sanar. De hecho, casi todas las personas que recibo en consultas privadas me dicen lo mismo. Yo esto con terapia, sea de la que fuera, ¿no? Con terapia con un psicólogo, una psicóloga, con un coach, con una terapeuta, no lo logro sanar. Y claro, yo lo que pregunto es, pero ¿te da algún ejercicio esa persona para que luego hagas después de la sesión? No, hablamos. Vale, el tema de hablar es muy importante porque uno reconoce el sistema de pensamiento de la otra persona y de hecho con discernimiento se puede dar cuenta a dónde están los pilares falsos, perfecto, hablando, genial. Pero la mente subconsciente es tan poderosa que o sea, hablar es lo primero como para revisar el sistema de pensamiento. Si no se hace una terapia de afirmaciones con mensajes directos hacia la mente, para que la mente, es como, ¿viste la teoría del iceberg? ¿No? Que es como que dice que la mente consciente vendría a ser el iceberg, que es la punta del iceberg, ¿no? Y la mente subconsciente son los 10.000 metros de profundidad del mar, ¿no? Entonces, o cuando imagínate que se tiene que limpiar un río, ¿no? Lo primero que se hace es quizás, bueno, ver cómo está contaminado, o sea, qué es lo que tiene, cuáles son los contaminantes. Bueno, eso es lo racional, eso es lo que sería hablar, ¿no? Pero después hay que ir con máquinas hasta la profundidad del río, porque si no, no se limpia. Y esto es lo mismo. A veces desde la terapia esto no se sana, ¿por qué? Porque se requiere ir hacia las profundidades del subconsciente para que con mensajes en determinados momentos del día y además en días sistemáticos, ¿no? 21 días o un mes,
se pueda sanar. ¿Esto referido a qué? Referido a lo que tú mencionabas de, sí, yo lo sé y todavía, esto, como decías, ¿no? Yo sé que todavía tengo este perfeccionismo, ¿no? O esto de que esto así no me gusta, esto sí, lo sabes, pero hay que ver si en la profundidad del subconsciente está la idea de que, bueno, lo que mencionábamos antes, ¿no? El tema de la opinión de los demás, que son símbolos, que no hay nadie fuera, que, bueno, que no te puede impactar tanto sonidos que salen desde un sistema de pensamiento, o que el ego utiliza símbolos para justificar sus propios miedos. Claro, hay que ver si esas ideas están en lo profundo de lo profundo de lo profundo de la subconsciencia, ¿no? Porque realmente ahí es donde la mente va a sanar. Entonces, la presencia de juicios duales, ¿no? Como pilar del sistema de pensamiento falso. Lo había mencionado también el tema de las creencias de daño, es decir, en lo profundo de la subconsciencia, la persona puede pensar que esa opinión de los demás la puede herir. Entonces tiene miedo a ser herida. Pero claro, el daño es una ilusión. Esa idea hay que llevar a lo profundo de la subconsciencia. Nadie nos puede herir porque somos una conciencia. ¿Quién se puede herir? El ego que cree en el daño. Entonces, piensa que se hiere o se hiere verdaderamente, pero en realidad es todo ilusorio, porque la personalidad programada es ilusoria, es efímera. Entonces la persona cree que está herida, pero cree que está herida desde su propia creencia en el daño. En realidad es toda una ilusión, no está herida. Porque la conciencia dice, no, para mí la herida y el daño es una risa, no existen. ¿Por qué? Porque soy invulnerable, eso dice nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la parte sana de nosotros mismos, ¿no? Y en relación a lo que tú mencionabas de aquellas personas que están esperando el tiempo perfecto, ¿no? Para lanzarse porque piensan que tienen que estar preparadas, ¿no? Claro, entonces ahí revisar las creencias que hay, el apego que hay al tiempo. Y principalmente al tiempo, no solamente al tiempo en general, a la teoría esta del tiempo que comparte el ser humano, sino al intervalo de tiempo inexistente que es el futuro. ¿Bien? Cuando una persona ya dice, no, estoy esperando el momento, claro, desde el propio sistema de pensamiento de miedo, toma esa idea para no comenzar, porque en realidad tiene miedo. Entonces, toma la idea del futuro, que se inventó para eso, ¿no? Es una especie de demencia, una locura. Toma la idea del futuro, dice, no, yo todavía no estoy preparado, entonces quizás dentro de dos años o 5 años voy a estar preparado. Entonces, ¿qué hago? Me mantengo en mi zona de confort, ¿no? Me mantengo pasivo. ¿Cómo? No te escuché. Que me dicen, yo después te llamo cuando ya se hayan alineado los planetas, cuando ya me sienta, yo te llamo yo. Aquí yo Claro, espero. excusas futuras, ¿no? No, cuando tenga tal título, cuando me editen un libro, cuando me reconozca Pepito de los Palotes, no sé, alguna persona, fulanito de tal, me reconozca, cuando tenga mi propio no sé qué, bueno, claro, todas excusas que no están ahora. Cuando en realidad la persona dice, estoy en el presente, ahora empiezo y a ver, no espero nada, porque la espera hacia un tiempo futuro es totalmente inexistente. Lo que pasa es que, claro, la mente subconsciente está programada para creer en el futuro, creer en el pasado y para no estar ahora. ¿Bien? La conciencia está ahora. Sí, sí, dime, Katy. No, que ojalá fuera solamente decir, lo hago cuando esté preparado, cuando me certifique, cuando tenga esto, y fuera eso, nos hacemos los locos y está bien. Pero ahí empiezan a hacer la frustración, la depresión, noches oscuras del alma, ansiedades, insomnios, o sea, se vuelve la locura y la gente ni siquiera lo asocia por eso. Yo siempre les digo, o sea, hago una parte terapéutica, motivo, acompaño,
les digo, vamos a hacer el video aquí de la manito, o sea, soy muy, mi mamá, muy acompañar, motivar y todo, pero les digo, hay cosas que tienes que hacer tú porque yo no las puedo hacer por ti, y el paracaídas no se va a abrir hasta que no te lances, o sea, yo no te voy a decir que es que te lanzas y yo también tengo miedo, y hay que lanzarse aún con el miedo, no esperar a que el miedo se vaya. Entonces también tienen que entender eso, por más terapias y libros y afirmaciones y registros y piedras y todo lo que tú y yo conocemos y todos conocen, igual hay que hacerlo, hay que purgarse, como dice Koba, igual hay que lanzarse y hacerlo. Yo, en esa época yo me aferré mucho a Koba, ella lo hacía y era de una y de malas y pues yo también, o sea, ese fue mi mayor sostén y con miedo y con todo, pero yo decía, pues yo me lanzo porque si me equivoco, prefiero hacerlo rápido y equivocarme rápido para después ir a arreglarla, pero ¿cómo voy prevenir una equivocación, a esperar a que llegue el momento? Y yo me estaba enfermando y me iban a dar medicamentos, yo estaba en las noches oscuras del alma, una tras otra, y aparte de todo, súmale que yo hace más de 10 años nunca había escuchado la palabra propósito de vida, yo no tenía ni idea, hasta que me presentaban el propósito a través de COA, y fue cuando yo conecté con ella, pero los miedos se van a ir suavizando y se ponen trabajando, pero el miedo igual va a estar. Pero ese paracaídas se abre ya cuando nos lancemos, no antes. Sí, 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 sí. Sí, va mucho más allá, como tú dices. O sea, no ejercer tu talento, no ejercer tu don, trae sufrimiento. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la persona cuando dice, no, me quedo donde estoy, es decir, no hago algo que, bueno, que me saque de mi zona de confort, lo que sea, ¿no? O sea, ser coach, o sea, ser actor, o sea, ser futbolista, o sea, lo que sea. No hago lo que me sale de mi zona de confort, me quedo donde estoy porque tengo miedo al que dirán, me quedo en el conformismo. ¿Bien? Y si me quedo en el conformismo, tengo creencias de carencia, es decir, no pienso que hay un estado superior al que yo pueda llegar con mi talento. ¿Se entiende bien dónde está la carencia ahí? ¿Bien? Que a veces la carencia no tiene que ver con lo material, sino que también la carencia tiene que ver con estados mentales. Es decir, la persona que no sabe que hay un estado de paz alcanzable y se queda en un estado de sufrimiento conformándose, también tiene creencias de carencia. Porque en realidad, los seres humanos estamos diseñados para disfrutar de todos los estados, ¿no? De todos los estados emocionales, ¿no? Entonces, estados emocionales, estados mentales, están todos, está el que tú quieras, también lo puedes atraer, ¿no? Tal y cual como las cosas materiales, porque las cosas materiales son reflejo del mundo conciencial. Esto es un poco más mental, pero también se refleja en lo material, pero también en el miedo al qué dirán y al quedarse en un estado de conformismo y pasividad, también la persona puede observar sus propias ideas de carencia. ¿Por qué? Porque se está conformando. Piensa que un estado superior no puede llegar, no está disponible para ella o para él, no está disponible, entonces me quedo en el conformismo y en la carencia, ¿no? Entonces, fíjate cómo los primeros elementos del sistema de pensamiento falso, que son el daño, los juicios duales, la carencia, las creencias de tiempo, o sea que son los principales, también impactan en el miedo al qué dirán. También podemos hablar de, no sé, la culpa también está, es decir, la persona luego de exponerse a los demás, si le dicen algo que le afecta, también luego le da culpa por exponerse. Y también ahí hay que soltar la creencia de bien o mal, porque piensa la persona que hizo algo mal, la creencia en el daño, porque se siente dañada por eso, y también la creencia en el pasado, porque a veces impacta el futuro, pero también impacta el pasado. Porque esto a veces sucede posteriormente de que la persona decida lanzarse. Bueno, viene una crítica, viene un comentario negativo y la persona le da culpa. Pero ahí ya
vendría a estar en la mente de la persona como una idea pasada, ¿no? Entonces, fíjate, Cata, que estando en el presente nos sanamos absolutamente de todas las cosas que tienen que ver con el ego, ¿no? Ujú. Mm, Estoy aquí súper presente contigo y de verdad que lo pones tan fácil, tan suave, tan sanador y de verdad que me hubiera encantado haberte conocido en mis inicios, pero bueno, aquí estamos 10 años después. Pero ahora que dices también bueno, cuando estás hablando acerca de la mente, de ir a otro estado de conciencia, yo juego mucho con la cuántica y jugamos mucho acá con crear el personaje. Yo les hago crear un personaje que se empodere, yo les digo, así como salgo yo con mi personaje, mi cabello rojo, mi anillo de poder, la tranquilidad. Es una preparación. Yo les digo, no es prender la cámara y hablar por hablar. Hay que tener un proceso de qué quieres hablar, cuál es tu realmente. Ahorita, hace un momentico estaba en una sesión con una chica que comenzó hoy, estaba publicando una cantidad de cosas que nada que ver con su mensaje y le dije, mira, o sea, tú vienes a empoderar mujeres, a hablar de esto, de autoconocimiento y te veo por allá poniendo imanes hablando de la rodilla de la asiática, nada que ver. Entonces descubrir la esencia es bien bonito y ya cuando ya se tiene esa certeza de cuál es su mensaje único, de cómo lo va a poner, de cuál es la manera en la que le fluye de su autenticidad, ya sale a hablar relajada y ya todo le fluye porque ya no va a estar divagando. Entonces eso es lo bueno de tener una estructura para hacer todo. Todo es una estructura de lo que vas a hablar, de lo que no, de quién eres, de construir el personaje, de que te puedes apalancar de esa energía cuántica y conectarte con quién te gustaría ser, cómo te gustaría que te visualices mucho en el futuro, cómo te gustaría que te vieran en las redes sociales, que te recordaran incluso cuando no estés acá. ¿Cuál es ese mensaje único, auténtico, esa verdadera voz? Estás hablando porque a mí me pasaba al comienzo, yo hablaba era de lo que creía que fuera querían, entonces resultaba hablando de parejas, de hijos, de adolescentes, de perros, de imanes, de amor propio, de cocina, de todo hablaba yo porque yo era la salvadora, yo les puedo hablar de todo, a mí dígame el tema y yo hablo de todo porque no tenía ni idea de la estructura, pero ya hoy en día con tantas mentoras como yo, pues como no. Y ahora preguntarte para esas mujeres de como la Cata del pasado, que están en esos inicios, que tienen ese temor al que dirán, que es muy latente, ya sea para redes sociales, ya sea para ser futbolistas, para ser, no sé, abogados, para lo que quieran ser en su vida diaria. ¿Cómo pueden iniciarse contigo, con tus cursos? ¿Tienes un próximo taller, tus terapias? ¿Cómo pueden conectar contigo y cómo les ayudarías? Aunque ya sabemos cómo, ya tienen aquí, ya se llevan muchas herramientas, pero ¿qué hay por allí? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. No, antes que nada, también compartir esto que tú mencionabas, de que el hecho de salir del miedo al que dirán, salir de la susceptibilidad a la opinión de las demás personas, cuando tiene que ver con esto de, como tú mencionas, expresar un mensaje. El hecho de salir del miedo del miedo al que dirán nos permite conocernos más a nosotros mismos. Porque si uno, por el miedo al que dirán, no expresa ese mensaje, ¿cómo uno lo va a mejorar, a limar, a ser más auténtico, a saber lo que uno realmente quiere expresar? Como tú mencionabas, ¿no? Antes yo hablaba de cualquier cosa o de diferentes, De cocina, dígame nomás. de los perros, de los gatos, De la luna, el tarot. Claro, pero en cierta forma eso fue necesario para que tu mensaje esté mucho más, ahora como está, ¿no? Mucho más pulido, mucho más auténtico, que nace desde el corazón, que brota desde tu alma y que además eso resuena en otras personas. Pero claro, en el proceso fue necesario romper el miedo a lo que digan los demás y quizás, bueno, como uno está rompiendo el miedo, bueno, quizás no se enfoca tanto en el mensaje, sino, bueno, va rompiendo el miedo y va
buscando el mensaje más adecuado, el mensaje que más resuene, hasta que dice, este es mi mensaje. Pero fue necesario. Entonces, claro, esto que me mencionas, ¿no? O sea, ¿qué decirles a esas personas que vean o que si pueden observar el beneficio, ¿no? El beneficio de conocerse a sí mismas, ¿no? Porque en realidad es más profundo, en realidad el alma se está expresando, ¿no? Cuando uno emite ese mensaje, y si uno se queda en el ego, en el miedo al que dirán, no lo expresa, no se conoce a sí mismo, no sana su sistema de pensamiento, se mantiene dormido, se mantiene programado y evidentemente en algún momento va a llegar al sufrimiento, va a sufrir, porque ese camino de no conocerse, no expresarse, no escuchar a su propia alma, no ejercer su talento, no ejercer su don, en algún momento lleva al sufrimiento. La vida misma nos da una noche oscura del alma, una depresión o lo que sea, justamente para que alineemos nuestro propósito de vida, como tú mencionas, la famosa palabra, el propósito de vida, que muchas veces tiene que ver con expresar un mensaje, ¿sí? Y saber lo que hay dentro de uno y lo que resuena con nuestra alma para transmitir, ¿no? Así que eso es un poco lo que les diría a las personas que están por comenzar o como tú mencionabas, a la cata del pasado, ¿no? ¿Y dónde me pueden, o qué estoy haciendo? Últimamente estoy haciendo muchas consultas privadas, Cata. Sinceramente me está dando mucha gratificación, porque antes yo, el año pasado, y bueno, los años anteriores, desde el 2020 al 2025, ¿no? Los principios del 2025. Si bien en el 2024 comencé a hacer algunas sesiones, pero muy pocas, ¿no? Para personas bueno, que no tenía mucho espacio en la agenda, pero sin embargo hacía. Pero esta vez empecé a hacerlo de una manera, sí, con mayor cantidad de personas, ¿no? Y claro, antes cuando uno está muy enfocado, por ejemplo, en un canal de YouTube y hacer un vídeo y bueno, y sabes cómo es esto de la virtualidad, ¿no? Que quizás hay muchas visualizaciones, pero no ves la evolución de esas personas, no hay un feedback, no hay una relación de corazón a corazón, no hay una relación cercana, ¿no? Entonces, últimamente empecé con las consultas privadas a tratar diversos temas, como este, ¿no? Como el miedo a lo que digan los demás, entre otros, ¿no? Y también junto con un área privada de vídeos, de afirmaciones, meditaciones, compromisos y decretos, que tiene aproximadamente 92 vídeos. Y de esa manera a mí me da la posibilidad de armar una especie de rutina, ¿no? A la persona de meditaciones para que pueda justamente esto, además de en la consulta privada que hacemos una terapia reflexiva, también una parte práctica para la reprogramación de la mente y para que realmente la persona sane lo que tenga que sanar. Y sinceramente con ese ofrecimiento que antes el área privada de vídeos no estaba, ¿no? O sea, surgió a raíz de el cierre del canal de YouTube, ¿no? Entonces, a raíz de ofrecer eso, he notado en muchas personas cambios muy rápidos y muy profundos, ¿no? Y eso es muy, pero muy gratificante, ¿no? Entonces, me siento mucho más cómodo haciendo eso y nada, te lo quería transmitir y gracias por darme el espacio para compartírtelo. Qué lindo. Entonces el universo te mandó a hacer sesiones. ¿Y cuáles son esos casos más puntuales que llegan a ti? ¿Qué es lo que más trabajas? ¿Te buscan por pareja, por miedos, por ansiedad? ¿Por qué? Duelo por ruptura de pareja es algo que sí, es el tema estrella, por así decirlo.
Ok. El duelo por, sí, para aprender a soltar y dejar ir. Luego también lo que es la manifestación de trabajo, la manifestación del trabajo ideal, ¿no? Bueno, manifestación también de pareja, también. Eh, Luego también, o sea, la pérdida de miedos, o la sanación de heridas emocionales, Ujú. ¿eh? La sanación también del miedo al compromiso. Básicamente eso, en esos cuatro o cinco, bueno, la generación también de lo que es relaciones, ¿no? Relaciones sanas, ¿no? Ujú. Es decir, cambiar, modificación del entorno, que eso también parece que es algo externo, pero lo domina la propia mente, como todo, ¿no? Y Ujú. también hay casos de éxito también en cosas vinculadas con la salud. Eso fue un poco una sorpresa para mí, sinceramente, porque a veces, como ya te digo, daba charlas vinculadas con el tema de la enfermedad y que toda sanación está en la mente, y sí, la teoría, perfecto, pero, y que a la gente también la teoría esa le cerraba y le daba como paz y tranquilidad, era gratificante, pero después, eh, digamos, ayudar a alguien personalmente que quizás tenga alguna dolencia o que tenga dolor físico o que tenga algo que no encuentre respuestas no sé, o en la medicina o en la medicación, o bueno, lo tradicional, ¿no? Lo tradicional. Y con las afirmaciones lo haya sanado, eso sinceramente me sorprendió y además también eso viene muy bien para que uno mismo confíe en la técnica, confíe en su mensaje, confíe en lo que está haciendo, porque ve resultados garantizados y de cosas que incluso, porque uno dice, bueno, el duelo por ruptura de pareja, está bien, es algo quizás algo mental, porque hay una idea del pasado, perfecto, pero cuando ya hay cambios físicos, ¿bien? Que se logran a través de la mente, ¿bien? Ujú. Eso, porque no solo ahí es como que traspasa el estado de ánimo. Es decir, Ujú. un set de afirmaciones positivas durante 21 días y la persona está más positiva. ¡Wow! Ujú. Pero cuando la persona, por ejemplo, un dolor que tenga en el corazón y que no sabía de dónde venía, lo sana con afirmaciones, o dolor físico de articulaciones, con una rutina de meditaciones y afirmaciones, eso ves que se alivia, eso un poco trasciende, eso me sorprendió bastante y esos son Chévere. casos ¿Y por qué que me te han gustado dejaste tratar. sorprender? ¿Porque no dudaste y porque seguiste el llamado? Porque lo normal es, yo no sé de esto, yo solo hablo de amor, vayan a otro sitio, pero es todo, es el resumen y lo estás aquí confirmando y es donde empezamos a fluir. Bueno, pues si me están llegando es por algo. Yo también estaba, no, que yo solamente hablo de esto, pero es que vienen y por ejemplo a mí me llegan la mayoría con muchos temas de abuso y yo no, pero es que yo no soy la sanadora. Y si me llegan es por algo y he podido ayudarlas y yo como que trabajo esa parte y les desbloqueo un mundo impresionante y de ahí el tema a decir ya sé cuál es mi propósito o voy a hacer un video y yo empecé a cuestionarme, pero ¿por qué? Pero no, yo no hago terapias de, sí, pues sí, y lo hago, y ya confío en eso, y es bonito porque como que es un hilo conductor, como que siempre por eso te pregunté, ¿qué tipo de personas llegan a ti? Porque a ti llegan unas, a mí llegan otras, y hay momentos de la vida en la que llegan otros como te está pasando en este momento que volviste a hacerlo, y estás con el tema sanando el alma para poder sanar las dolencias físicas. Entonces, qué bonito que estés haciendo eso y qué chévere que hayas vuelto. Y me encanta ese pack que estás mostrando de 92 videos y con la terapia regresiva y todo eso, para que esto quede grabado y para las personas que están conectadas y que hayan resonado con hola, Edith, Yamile, mi Dayana, Susana, Viviana, no había saludado aquí a nadie, a todos los que se conectaron, a los que han ido entrando y saliendo, a los que se quedaron, a los que van a venir más tarde, en la próxima vida. Y bueno, por favor sigan a Mariano, contacten con él para el libro, para las terapias, para cualquier tema, para todo lo que hayan resonado con él. Y no sé, Mariano, antes de irnos, si quieres que
tengamos un mensaje del oráculo. Yo promocionando el libro de Mariano como un oráculo. Ya dijimos que era un oráculo. ¿Lo sacas tú o lo saco yo? Tú, que lo tienes ahí más a mano, sí, sí, a ver Bueno, qué mensaje mensaje tenemos. del oráculo, mensaje del oráculo, mensaje del oráculo. Vamos a ver. Gracias, Cata, por brindarnos nuevas posibilidades, bellos. Ay, nos dijeron bellos. ¿Notaron nuestro cambio de look? Gracias por toda la Gracias, gracias. información. ¿Qué? Gracias, gracias a toda la gente que deja los mensajes, sí, 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 gracias. Bueno, mensaje. ¿Quién quiere mensaje del oráculo? Vamos a ver. Dale el mensaje del oráculo. Voy a barajar acá para que no digan que es que yo lo traigo listo y vean. El papel del alma en el proceso evolutivo. Y dice, tu alma es aquella dimensión imperecedera de ti. Tienes una apariencia que es parecedera y por otro lado, aquello que realmente eres y has olvidado. Es por eso que el camino que lleva a descubrir tu alma es un camino en el cual se avanza mientras se vuelve. Un camino que en términos físicos y mundanos no se comprende, pero en el camino hacia el alma el avance es igual al retorno, porque porque se realiza siempre en el presente. No hay avance hacia el futuro ni hay avance hacia adelante. Es un camino de vuelta hacia esa esencia que tenías, por ejemplo, en la infancia. Yo me estoy riendo porque es que está aquí resumiendo todo lo que hablaste. O sea, lo hubiera leído y nos ahorramos el like. No, ¿cómo no lo vamos a Es ahorrar? un resumen, claro, Sí, claro. sí, sí, pero son tus palabras, ya lo dije. ¿Tú sabes que yo iba a abrir esta página, Mariana? No hay avance hacia el futuro ni hay avance hacia adelante. Es un camino de vuelta hacia esa esencia que tenías. Por ejemplo, en la infancia, antes de que tu mente fuera programada por ideas enfermizas del mundo. Tu alma se fue cubriendo con programación mundana. Quedó oculta y fue avanzando en ti aquella programación adosada al alma que llamamos personalidad. El mundo te hizo creer que esa personalidad es todo lo que eres, pero no es más que un sistema de patrones con los cuales te has identificado. Parece que tú lo hubieras escrito. Es decir, te has identificado con la idea que tú mismo te has hecho de ti. Lo verdadero no parece, solo lo falso perece. Con lo cual no perece nada, porque lo único que debería interesarte es lo verdadero. Por otro lado, si el cuerpo físico perece o no, no debería interesarte. El interés desmedido en averiguar si el cuerpo físico desaparece te generará miedo. Es algo inútil querer indagar en el estado de no existencia. ¿Les leo todo el libro o lo damos por capítulos? Yo sé que ustedes quieren que les lea y yo sé que quieren saber dónde conseguir el libro. Mariana, ¿dónde lo consiguen? ¿En Amazon? Está en Amazon, sí, en ¿Y, Amazon está. y lo tienes en librerías en países o solo en Amazon? En España y en México. Y de a poco va a ir llegando a librerías de Latinoamérica. Okay. Tómennos foto Pero, del libro de mí para que lo compren. Bueno, al libro, no a mí. Igual yo sé que ahora me van a preguntar, ahora les voy a compartir. De una vez pueden seguir a Mariano y preguntarle. Se llama El arte de sanar la mente y ya ustedes escucharon a Mariano y se dieron cuenta de que todo lo que hablo lo resumimos aquí en el oráculo, el libro como el oráculo. Mariano, como siempre, se me hizo muy cortico, de verdad que muy feliz de haber compartido contigo, nos pones todo tan bonito, tan fácil, nos anclas aquí al presente donde deberíamos estar y nos dejas muchas enseñanzas, mucha paz. Tú transmites muchísima paz. Gracias por estos espacios que nos brindas, por toda tu sabiduría y no sé qué quieras decir antes de irnos. agradecerte por esta invitación y, bueno, transmitirle a todas las personas que nos escucharon en relación a este tema del miedo a lo que digan los demás, que nuestra felicidad no depende de lo que digan o piensen los demás, que además también el mensaje del libro bueno, que la divinidad Sí, yo no ha, fui. ha elegido fue muy, sí, sí, muy adecuado porque lo que es lo falso tiene que ver justamente con lo que digan los demás, ¿no? Porque
son símbolos efímeros, ¿no? Lo verdadero que es nuestra intuición, ¿no? Nuestra intuición, nuestra conciencia, nuestros pensamientos internos, ¿no? Entonces, yo espero que a raíz de este directo, de esta charla que compartimos, que muchas más personas puedan ser capaces de liberarse de la preocupación por lo que piensen o digan los demás y también enfocarse en la opinión que tengan de sí mismas, ¿bien? Que es muy importante, y que los comentarios ajenos que cada vez signifiquen menos, ¿bien? Que no tengan tanto poder, tanto peso, y también desarrollar mucho la seguridad, no obsesionarse con los comentarios ajenos y que le demos más importancia y más peso a lo que nosotros mismos opinemos de nosotros mismos y la opinión de los demás que no nos afecte porque eso forma parte del mundo del ego, del sistema de pensamiento falso. Y gracias por invitarme a compartir en tu comunidad sobre este tema. Y siempre es una felicidad para mí compartir contigo y seguiremos. La verdad que es un placer compartir este camino de evolución álmica con seres tan bellos como tú. Así que muchísimas gracias, A, Katy, nuevamente. a Y ti, yo también recomiendo que te sigan, recomiendo que también sé y conozco que eres una gran mentora, así que a toda la gente a todas las personas que están viendo este vídeo o desde mi Instagram o desde mi canal, también les recomiendo a Cata, que seguramente no tengo ninguna duda que va a inspirar sus vidas, a potenciar sus vidas. ¿Bien? Así que gracias, Katy, y hasta la próxima. gracias, Mariano, te quiero mucho. Saludos a mi coa y hasta la próxima. Y gracias a todos los que se conectaron. Besitos. Feliz fin de semana. Chao, chao. Dios los bendiga. Gracias, Bye, adiós. bye. Chau.